Buenas noches, familia del Halo Horror. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y sobre todo que se encuentren listos para otra noche más de terror y de no poder dormir. ¿Han escuchado decir que si alguna vez llevas a un niño pequeño a un río, al irse debes llamarlo en voz alta por su nombre y decirle que se vaya contigo? De lo contrario, se dice que los entes que cuidan los ríos se quedarán con su alma y jamás volverá a ser el mismo. Andará por ahí con la mirada vacía, como un simple cascarón. Así que tengan mucho cuidado cuando lleven a los más pequeños a este tipo de excursiones y no intenten jamás averiguar si esto que les digo es cierto. Pocas son las ocasiones en las que le creemos a los pequeños cuando nos cuentan sus experiencias paranormales. Cuando deciden por fin compartir eso que tanto les asusta cuando están solos, que generalmente ocurre durante las noches cuando están en su habitación. Y esto simplemente se lo atribuimos a su imaginación. El siguiente relato me ocurrió junto a mi hermana la mayor. De ahí el por qué sé que no lo soñé, ni fue cosa de mi imaginación infantil. Esto me ocurrió hace ya muchos años, por ahí de 1992. Tendría, calculo, alrededor de 4 años, y mi hermana entre 6 y 7 aproximadamente. Vivíamos en unos condominios, mismos que si bien se encontraban en una zona bastante céntrica de la ciudad de Puerto Vallarta, su entrada era una calle de terracería pegada a un hotel abandonado, que algún día formó parte del mismo complejo. Dicha entrada hacía no muy visible los condominios, lo cual lograba dar un poco de privacidad a los mismos y cierta seguridad, aunado a que no había muchas personas viviendo en ellos, y por esto mismo todos se conocían. Esto le daba la confianza a mis papás de vez en cuando, quedarse en casa de algún vecino hasta tarde, sin preocupación de dejarnos dormidos en nuestro departamento. Una noche, entra mi hermana a despertarme a mi cuarto, algo asustada, para decirme que mis papás aún no habían vuelto y que tenía mucho miedo, que por favor la acompañara a buscarlos a casa de los vecinos con quien se habían ido esa noche. Yo me levanté y como no le creí en primera instancia, me dirigí al cuarto de mis papás para asegurarme de que no me estuviese mintiendo o jugando una broma. Pero en efecto, no se encontraban ahí. Así que me dediqué unos minutos a buscarlos por todo el depa. Encendí todas las luces, busqué en la sala, en el comedor, cocina, cuarto de servicio, vamos, hasta debajo de las camas, por todos lados, y no había nadie. Mi hermana, ya algo nerviosa y molesta por no haberle creído, me insistió que fuésemos a buscarlos. He de admitir que algo en esa noche se sentía diferente. Pero pues, ¿qué va a saber un niño de 4 años? El acceso a nuestro departamento era muy sencillo, ya que se encontraba en una planta baja, y el andar por los condominios también era muy sencillo, ya que prácticamente era una alberca rodeada por la mayoría de las torres de 3 pisos, a excepción de un par que estaban fuera del perímetro de esta. Salimos con mucho cuidado y expectantes de lo que pudiese suceder, ya que era la primera vez que salíamos solos y en esas horas, sumado
a que era una de esas noches en las que se encuentra todo completamente en silencio, que parece incluso haber eco en el aire. Pero eso sí, bien iluminado por una luna blanca que parecía ser un sol nocturno. Teníamos que atravesar el área de alberca y dirigirnos a la torre de los amigos de mis papás, la cual era por desgracia la torre más lejana a la nuestra. Al ir cruzando por un costado de la alberca, mi hermana se detuvo de golpe jalándome del brazo. Me pidió que guardara silencio y señaló hacia enfrente, a uno de los departamentos que se encontraba en la planta baja justo frente a nosotros, al fondo del camino, mismo al cual nos dirigíamos y frente al cual debíamos dar vuelta. Yo no vi nada ni a nadie, ya que pensé que se refería a mis papás y que ella me estaba queriendo indicar que no debían vernos porque nos regañarían, pero no. Ya que no reaccioné como ella pensó que lo haría, me dijo: «Mira, sobre la barra de la cocina». El mismo departamento que debíamos cruzar y que se encontraba abandonado, al no tener cortinas, se podía ver dentro de él. Cuando fijé mi mirada, pude ver a un bulto blanco sobre la barra. Al principio, sentí ganas de correr de regreso, pero mi hermana me sujetaba con fuerza, y al ver que ella no parecía desistir, me dio confianza y comencé a pensar que igual se trataba de las cortinas abultadas sobre la barra. Así que seguimos caminando, acercándonos cada vez más. Pero conforme nos acercábamos, ese bulto blanco comenzó a levantarse poco a poco. Ya se imaginarán cómo me temblaban las piernas y las ganas inmensas que tenía de regresar a mi cama. Pero envalentonado por la seguridad de mi hermana, no nos detuvimos. Cuando ya casi nos encontrábamos frente a este departamento, esa cosa que parecía ser una sábana blanca se encontraba ya flotando sobre la barra, y a esa distancia se podía ver claramente cómo iba girando conforme nosotros pasábamos por ahí, como si nos estuviera siguiendo con la mirada. El sonido de un gato que salió corriendo de ese departamento por un hueco en una de las ventanas fue lo que nos hizo por fin salir corriendo de ahí. Aunque me hubiese encantado haber salido corriendo hacia nuestra casa, pero no. Corrimos hacia el otro lado, hacia donde se encontraban mis papás, ya que no podía haber en ese momento lugar más seguro que con ellos. Subimos al tercer y último piso en donde se encontraba el departamento, pero extraña fue la situación cuando nos encontramos todo en silencio. Desconcertados decidimos tocar a la puerta un par de veces, hasta que después de unos minutos salió el amigo de mi papá, algo adormilado y con cara de sorpresa nos preguntó: «¿Qué hacen aquí afuera a estas horas?». A lo cual le contestamos que estábamos buscando a mis papás, que creíamos que estarían aquí. Y él contestó que no, que de hecho ya se habían ido desde hace ya un rato y que incluso ellos fueron los que decidieron retirarse, ya que se encontraban muy cansados. Bastante confundidos, solo agradecimos y decidimos regresar. Al llegar a la planta baja, recordamos que debíamos pasar nuevamente frente a ese departamento, con esa cosa flotando en la cocina. Pero si lo íbamos a hacer, debía ser rápido. Sorprendidos quedamos cuando al pasar de regreso frente a esa cosa ya no se encontraba ahí. Eso a mí me dio más miedo, ya que ahora no sabía en dónde se encontraba, o si me iba a atacar de sorpresa. Así que decidí correr lo más rápido que pude y por consiguiente mi hermana también. Sin saber a dónde habían ido mis papás, decidimos regresar a la casa y esperar ahí hasta que volvieran. Al llegar, todo estaba tan callado y oscuro como lo habíamos dejado antes de salir. Ya que nos encontrábamos muy asustados, decidimos esperarlos acostados en su cama, ya que como un niño, el cuarto de tus papás es el lugar más seguro de la casa.
y así también poder darnos cuenta de cuando volvieran. Pero al entrar de nuevo a su habitación, no podíamos dar crédito a lo que veíamos. Nos quedamos parados sin poder reaccionar. Después de no sé cuánto tiempo, volteé a ver a mi hermana, quien me devolvió la mirada. Asintió como diciéndome, sí, también lo veo. Eran mis papás completamente dormidos en su cama, como si llevaran horas dormidos. Pero, ¿cómo? ¿A qué hora? Hasta la fecha no sé qué fue lo que ocurrió, ni mi hermana sabe. Muchas preguntas han dado vuelta por mi cabeza durante tantos años. ¿Habrá sido todo una broma muy bien elaborada por parte de mis papás? ¿O cuánto tiempo estuvimos fuera buscándolos? Pero si fue así, ¿cómo es que no se dieron cuenta que no estábamos y salieron a buscarnos ellos a nosotros? Quizá hubo un error en el espacio-tiempo el cual nos metió en alguna clase de realidad paralela, lo que ahora veo con mayor posibilidad debido a esto de los multiversos que plantea la física cuántica, o simplemente salimos a buscarlos en otro plano existencial, no lo sé. No es secreto que en mi familia somos muy dados a realizar viajes astrales, pero no lo sé. Y quizá nunca lo sepa. Pero dime tú qué opinas. ¿Crees que alguna de las preguntas que gira en mi cabeza es la que describe lo que nos sucedió? ¿O qué crees que ocurrió? Si te lo preguntas, sí, ya le contamos a mis papás lo que sucedió. Y no es que no nos crean, pero tampoco han sabido cómo explicarlo. ¿Cómo vamos, familia? Espero no se estén sugestionando de sobremanera. Ahora que, siendo honestos, sí espero que estén cuando menos considerando encender alguna luz. Al menos para no sentirse tan vulnerables en la oscuridad, ya que esto me dice que estoy haciendo bien mi trabajo. Y también les recuerdo que todo lo que les he compartido hasta ahorita está basado en hechos reales, son cosas que sí me han sucedido. Así como también pedirles de su apoyo con un like, algún comentario, compartiendo mi contenido si realmente te agrada. Y muy pero muy importante, deja tu follow, todo esto a mí me ayuda bastante a seguir creciendo y poder traerles cada vez más y mejor contenido. Pero bueno, después de este ligero descanso, volvamos a lo que vinieron, que es escuchar los relatos. El siguiente relato ocurrió en el mismo conjunto de departamentos, aunque a diferencia del anterior, no era tan de noche. Me encontraba jugando a las escondidas con mis amigos. Habíamos establecido uno de los pilares en la palapa como base. Cabe mencionar que éramos niños de entre 8 a 12 años, teniendo yo alrededor de 9. Eran pasadas de las 8 de la noche, llevábamos ya un rato jugando, y le tocaba contar al que era mi mejor amigo en ese tiempo, a quien llamaremos Beto. Salimos todos corriendo a escondernos, algunos entre los arbustos, otros se subieron a las torres, entre los autos en el estacionamiento, etc. Buscar era la tarea que nadie quería hacer, a excepción de Beto, ya que él era el más rápido de todo el grupo. Ya sabes, el típico niño que es muy bueno en todos los deportes. Ya casi habíamos vuelto todos, ya sea porque logramos escabullirnos o porque nos pudo encontrar. Solo faltaba una niña a la que llamaremos Lisette. Ese día ella llevaba una playera blanca bastante holgada que le llegaba casi hasta las rodillas con unos pantalones de mezclilla. He de mencionar que el principal propósito del juego cuando te toca esconderte es regresar a la base sin ser detectado. Así que ya habiendo pasado algunos minutos sin que Lisette regresase, algunos de los demás nos habíamos unido a la búsqueda para poder seguir jugando. De pronto me encontraba caminando con Beto por uno de los costados de la alberca cuando la vimos pasar por detrás de una de las torres entre las escaleras. Esto siendo por un angosto camino entre la cancha de tenis y la torre. Dicho camino rodea el perímetro de los condominios,
O sea, no hay más a dónde ir. Así que salimos corriendo tras de ella. Al llegar a ese pequeño camino por donde iba ella, la alcanzamos a ver al fondo, a menos de 10 metros de nosotros, dando la vuelta por detrás de la torre contigua. Fue ahí cuando le gritamos: «Ya, Lisette, ya sal». Pero justo en ese instante la escuchamos gritar en la palapa: «1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros». Quien sea de mi edad sabe lo que eso significa, y para los que no, significa que es la última persona que volvió a salvo y salvó a todos los demás que habían sido encontrados. Pero no, oh no, eso era lo último que Beto y a mí nos importaba en ese instante. Si Lisette ya estaba en la palapa, entonces, ¿quién o qué fue lo que acabamos de ver a unos metros de nosotros? Porque es físicamente imposible que hubiese podido cruzar el edificio completo y toda la alberca en cuestión de medio segundo. Así que seguimos para ver quién o qué era eso que acabamos de ver. Llegamos a la esquina, dimos vuelta y solo encontramos un corredor vacío. Y tampoco había manera de que alguien pudiese atravesar todo el camino sin que lo hubiésemos alcanzado a ver. Desconcertados y bastante asustados, regresamos corriendo con todos los demás. Cuando llegamos nos vieron muy asustados y nos preguntaron qué pasaba. En cuanto pudimos tomar un poco de aire, les explicamos lo que nos había ocurrido y ya todos juntos nos atrevimos a ir a buscar a lo que fuera que vimos allá atrás. Está de más decir que obviamente no encontramos nada. Beto y yo quedamos bastante intrigados y fascinados con el suceso, así que desde ese día en adelante continuamente volteábamos a ver hacia ese lugar para intentar volver a ver a lo que sea que vimos aquel día. Hasta que un buen día, sin más, ahí estaba, justo ahí, en el mismo lugar de la última vez, y haciendo el mismo recorrido. En esta ocasión no salimos en su búsqueda, solamente observamos. Poco a poco se comenzó a hacer habitual ver a esta presencia recorrer este andador justo al fondo de los condominios. Parecía manifestarse a la misma hora, aunque no todos los días, así que todos los niños aprendimos a convivir con esto. En una ocasión nos encontramos mi hermana y yo platicando con mi mamá sobre fenómenos sobrenaturales, y ella nos contó que años atrás en estos mismos condominios todas las señoras solían juntarse por las noches en la palapa a platicar y pasar el rato mientras compartían alguna botella de vino, botanas, etc. Pero que un día quedaban solo 4 señoras y era alrededor de la 1 de la mañana. Ya todo se encontraba en silencio, cuando en algún lugar de los condominios se escuchó a una niña gritar. Esto le heló la sangre, aunque por ser madre el primer instinto de mi mamá fue querer averiguar lo que sucedía con esa niña. Pero al levantarse para ir a ver, nadie la quiso acompañar. Dejarían que fuera sola. Determinada por su instinto, se dirigió hasta donde se escuchó ese grito. Cabe mencionar que las otras señoras, en cuanto mi mamá se fue a averiguar, salieron casi corriendo a sus casas por el miedo que el grito les ocasionó. Y como seguramente lo estarás adivinando, era justo por la esquina donde Beto y yo vimos a esa cosa blanca dar vuelta. Se acercó con mucho cuidado, intentando ser lo más sigilosa posible. Se podía escuchar a la niña llorando conforme se acercaba. Al llegar, pudo ver a la pequeña vestida con un camisón blanco sentada en el piso abrazando sus piernas con la cara entre las rodillas sollozando. Pero a pesar de que era solo una niña, la hora y las circunstancias no lo hacían menos terrorífico. Así que con mucha sutileza mi mamá le dijo: «Hola, ¿estás bien?». La niña dejó de llorar, quedando todo en un silencio sofocante. Sudor frío le recorría por la columna. Se sentía electricidad en el aire. Pasados unos segundos que parecieron infinitos,
La niña se comenzó a reír en voz baja como si ahora estuviese burlando. La niña se comenzó a reír en voz baja como si ahora se estuviese burlando. Esto desconcertó a mi mamá, haciéndole pensar que no debía estar ahí, y lo único que se le ocurrió fue preguntar: ¿te puedo ayudar? Esa pregunta pareciera que detonó algo, ya que la niña se levantó de un salto y por sobre su hombro lentamente volteó a ver a mi mamá con unos ojos más oscuros que la noche y que parecían no tener párpados. Le sonrió mostrando unos dientes todos podridos y como si de algún loco se tratase, salió corriendo hasta el fondo del pasillo, pero sin despegar su mirada de mi mamá, dando vuelta en la misma esquina, esa esquina en donde yo también la vi dar vuelta. Y mientras se alejaba, la escuchaba decir, seguido de una risa burlona bastante macabra: como dato adicional, quisiera platicarles que muchos años después, recordando esto y otras cosas que me sucedieron durante todo el tiempo que viví en estos condominios, me dio mucha curiosidad la clase de coincidencias y me di a la tarea de investigar un poco y descubrí que años atrás hubo una frutería de abastos, la cual yo recuerdo ya que estaba en funcionamiento cuando yo era chico. Esta estaba ubicada en donde hoy se encuentra una agencia Mercedes-Benz. Pues resulta que en esta frutería se encontraban secuestradas una señora y su hija, las cuales fueron violadas, torturadas y mutiladas, dejando los cuerpos abandonados en la bodega que tenía al fondo de dicha frutería, bodega que colindaba con los condominios. Así que, ¿qué crees que haya sido? ¿Un alma en pena? ¿La energía de alguien que se quedó haciendo eco a lo largo del tiempo mientras se desvanece con el paso de los años? ¿O simplemente coincidencias con alguna explicación lógica? Quiero saber qué piensan. Los leo en los comentarios. Y no lo olviden, yo soy Lalo Horror y nos escuchamos como siempre durante la noche.